Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Escucha o no se escucha? Bien. Sí se escucha. Muchas gracias, Ángelo o Ángelo. Bien, entonces empezamos la sesión del día de hoy. Antes de entrar a los contenidos, ¿alguna pregunta que haya quedado de las sesiones anteriores? No voy a prender la cámara porque está un poco pesada la red y para evitar que se desconecte o que se retrase o se lajee, mejor no prendo la cámara. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado de las sesiones anteriores? Nada, ¿está todo claro? ¿Seguro? Ya. Alguien quiere intervenir, pero se le está cortando. Se escucha, quiere que ha prendido su micrófono y se le va. Ya, entonces no hay ninguna pregunta. Seguimos. Aunque sea pongan pulgares para empezar. Nada, ¿todo está bien? ¿Se ve la imagen, la pantalla, el PPT? ¿Se ve, no se ve? Aunque sea por el chat, digan sí o no. Sí se le Sí ve, se ve, profesor. Ah, ya. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un montón de temas, desde el intermedio, disculpen, desde el horizonte tardío, Otahuantinsuyo, hasta la independencia. Así que no vamos a desarrollar todos los contenidos porque no nos va a dar tiempo. Así que les voy a presentar algunas diapositivas tipo esquema para que capturen y expliquemos algunos detalles. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, entonces arrancamos. Ya arrancamos, creo que esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pero quiero que lo refuercen de manera de repaso, diríamos así, y de paso le tomas una captura para que se quede en tu computadora. ¿Ya? ¿Lo capturaron? Ya. Está claro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este periodo que vamos a tratar, que es el tercer horizonte, también llamado el horizonte tardío, estamos utilizando en ese concepto la teoría de Rowe. Pero si utilizamos Imperio de los Incas o Tahuantinsuyo, usamos la teoría de Lumbreras. ¿Está claro? ¿Está clara la diferencia? Puesto que Lumbreras se centra en el desarrollo del Estado, organización estatal, y Rowe se centra ¿en qué? En el desarrollo tecnológico, específicamente en la evolución de la cerámica. ¿Ya? Estamos claritos. Estas teorías son complementarias, no se contraponen, y como se les ha indicado ya en anterior oportunidad, tienen que aprenderse las dos, porque sencillamente aquí en San Marcos las usamos como sinónimos, e incluso muchas preguntas de esta época en los exámenes generales o de la pre se centran en jugar con las características, confundirte un poco. Entonces, siguiendo estas teorías, hablamos de dos grandes etapas que se intercalan, una de organización centralizada y expansionista y otra de división, fragmentación y diversidad cultural. ¿Ya? Los horizontes son esos procesos panandinos, primer horizonte, Chavitehuantar, segundo horizonte, Tiahuanaco y Huari, tercer horizonte, los incas o Tahuantinsuyo.
Es decir, que en un solo lugar, en varios lugares, en la misma época, hay un solo estilo de cerámica, hay una sola forma de organización del Estado, que implica una forma de organización de la sociedad y la tecnología. Y en los intermedios, ¿sí? Son procesos culturales o regionales, donde en el mismo momento coexisten varias culturas reflejadas en estilos de cerámica y en formas de organización estatal. ¿Está claro ahí? ¿Alguna pregunta sobre esto que es conceptual? No, ¿no? ¿Estamos claros? Ya. La siguiente. Estamos hablando de culturas, que todas las culturas prehispánicas tienen estas características y los incas también la tienen. ¿Ya? ¿Está claro? Los incas también tienen estas características. Son una cultura hidráulica, tienen un gran desarrollo de la agricultura intensiva, que se reflejará, por ejemplo, en su gran cantidad de sistemas de andenerías, irrigaciones, acueductos, que los incas construyen durante su época. Ellos, en lugares donde hay escasa productividad, porque no hay fácil acceso al agua, ellos construyen redes hídricas. ¿Ya? Donde hay escasa productividad, porque no hay muchas tierras, ellos construirán andenes. Ampliarán estos sistemas aplicando tecnología que fue desarrollada, fue creada, inventada por culturas anteriores incluso. Los incas son un estado teocrático. Ya lo he explicado en anteriores sesiones. Esto implicará la unidad entre lo político, lo religioso y lo científico. Los incas son una forma de organización, presentan una forma de organización politeísta, ¿no? Hay diversos dioses, no hay monoteísmo. Los incas tienen un dios principal. ¿Cómo se llama el dios principal de los incas? Inti. Sí, pero ¿qué cosa es? En castellano. Sol. En castellano. ¿Qué cosa? El sol. Escriban mejor, escriban, es más fácil. Escriban, porque cuando hablan se distorsiona mucho. Si no usa micrófono, se distorsiona. Ya, es el sol, exactamente, el sol. ¿Ya? En quechua, Inti. Bien. Ah, pero eso no significa que sea su dios único, ¿no? Ellos también tienen otros dioses, ¿no? Tienen un panteón de dioses donde el sol es el más poderoso, el dios supremo, pero hay otros dioses más, como la luna, el agua, la tierra, ¿no? El viento, varios dioses, incluso dioses asociados a elementos no solo de las fuerzas de la naturaleza, sino también a animales. Los incas son una organización militarista, ¿ya? ¿Por qué? Porque se organiza para la conquista, se organiza para el sometimiento de otros pueblos. Y los incas son una casta militar, ¿ya? Los incas construyen un imperio expansionista. Ojo, no todos son incas, porque ese es un error. Los incas solo son los incas del Cusco. Y si somos muy específicos, solo los incas de sangre que descienden de las 12 ayllus, que en el idioma de los incas se les dice panacas. ¿Qué idioma hablaban los incas? A ver, cultura general. ¿Qué idioma hablaban los incas? Por escrito, nadie habla. Por escrito, ¿cuál es el idioma de los incas? Nada. No es quechua, les voy diciendo. No, no es aymara, no es quechua. Uy, ay, ay, no estudia la gente. Estoy diciendo que no es ni aymara ni quechua y ponen aymara y quechua. Nada. Chicos, han tenido clase. Ah, ahí está, muy bien, Daniela. El puquina. No, 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 no. Runasimi es quechua. Los incas hablaban un idioma derivado del aymara, llamado puquina. ¿Ya? La población existente en los Andes peruanos o los Andes centrales, en su mayoría hablaba quechua, porque en la costa se hablaban otros idiomas, se hablaba el muchica, se hablaba el chimor, se hablaba el tayán.
¿ya? En la costa norte, sobre todo. Pero en la mayoría de los Andes, costa, sierra y selva alta, se hablaba quechua, que en el idioma, o sea, que los puquinas les decían runasimi, que runa es comunidad, hombre, pueblo, común, simi, idioma. El runasimi sería el idioma del pueblo. Los incas hablan puquina, dentro de sus palacios, en sus ciudades. Pero como el resto de la gente tienen que hablar quechua, ¿ya? Ahora, por eso se habla de imperio, porque un pueblo con unas determinadas características invade, se impone, conquista y somete a pueblos que tienen otras características, idiomas, culturas, identidades, religiones. Eso es un imperio. ¿Estamos claros? ¿Está claro o no está claro? Ya. Y es la casta militar de los incas de sangre, aliada con la de los incas de privilegio, las que inician las conquistas, primero en la guerra contra los chancas y luego las conquistas que iniciará Pachacútec. ¿Ya? Ahora, son una sociedad muy jerarquizada. No existe igualdad en la época prehispánica y menos en el imperio de los incas. No hay igualdad, hay una profunda separación o jerarquización social. Pero tampoco se puede usar el concepto de clases sociales, ¿ya? Porque eso tiene que ver con otros elementos históricos que ya los conversamos para Grecia y Roma, creo. A ver. Acá está, y empezamos ya con los incas. Si no hay preguntas, arrancamos con los incas. Bien, ahí está. Ya está claro, es horizonte tercero, segundo horizonte o Tahuantinsuyo. Es el momento en que los incas inician un periodo de expansión, construyendo un estado o imperio panandino, que al final de su historia, cuando llega a los españoles, está dividido en estas regiones o partes. Chinchaysuyo, Antisuyo, Cuyasuyo y Contisuyo. Los límites de este imperio son estos de acá, ¿no? El río Ancasmayo, que sale del Nudo de Pasto al sur de Colombia, la selva amazónica, los incas controlaron hasta la selva alta nada más. Al sur, el río Maule, que sería actualmente el centro de Chile, y por el oeste, obviamente, el Océano Pacífico. Ahora, en las fronteras se enfrentaron con algunos pueblos, ¿ya? Y generaron esta delimitación. En el norte con los pastos, en el sur con los diaguitas, huarpes y cuyos. A eso también podríamos poner los mapuches, los araucanos, los fueguinos, los patagones, pueblos que resistieron a los incas. Su capital es el Cusco y a las ciudades les llaman yactas, ¿ya? Y la red vial es el Capajñán, red que los incas utilizan de la antigua red creada por otro imperio. A ver, cultura general, ¿quién creó el Capajñán? ¿Qué imperio creó el Capajñán? Antes de los incas. ¿Mm? Nada. Por escrito, ¿qué imperio creó el Capajñán? Muy bien, Adrián. Pero Wari es con H, ¿eh? No sé por qué ponen con W. ¿Ya? Es con H, H-U. Ya, seguimos entonces con los incas. Acá están sus fases. Los incas al inicio son un señorío que tiene el control de una parte del valle del Urubamba y del valle del donde están ellos ubicados, ¿no? De la ciudad del Cusco y la parte de atrás que es el valle del Urubamba. No controlan nada más. Hasta
que empieza la guerra con los chancas. Pachacútec va a hacer una alianza con los pueblos cusqueños que no son incas para vencer a los chancas. A estos pueblos le van a decir luego incas de privilegio, diferenciándolo de los incas de sangre. Son los que descienden de las 12 panacas o ayllus reales, o ayllus de los incas, que descienden a su vez de los hermanos Ayar. Pachacútec elige a su heredero, el Auqui, o príncipe, que cogobierna con su padre. Y este fue Tupac Yupanqui, que continuó el proceso de conquistas. ¿No? Y Tupac Yupanqui designará a su hijo Huayna Cápac, que continúa las conquistas. Ahora, Huayna Cápac en Quito está formando un enorme ejército para conquistar Colombia. Y es en Quito donde Huayna Cápac muere por la viruela, que es la enfermedad que traen los europeos, y que llega a Quito, llega al Perú, ¿no? ¿Quién la lleva? Los comerciantes chinchanos. Huayna Cápac muere, joven, y no había elegido a su sucesor. Es por eso que entre sus hijos y la nobleza comienza una guerra civil. Los cusqueños quieren imponer a Huáscar y los quiteños quieren imponer a Atahualpa. Y justo en ese momento de un imperio debilitado y en guerra interna, llegan los españoles. Organización social. Repito, no existe igualdad en el imperio de los incas. Hay una gran jerarquización, donde la nobleza tiene todos los privilegios. ¿Qué privilegios? Gran propiedad de la tierra, gran cantidad de sirvientes o yanaconas. ¿Qué más? Poligamia. ¿Saben qué es la poligamia, no? Y obviamente están eximidos de trabajos manuales. ¿Quién gobierna? El Inca, el Zapan Inca, o Gran Inca, junto con, ¿no?, en los principales cargos públicos y militares y religiosos, la nobleza de sangre. ¿Quiénes son? Los descendientes de las 12 panacas o ayllus de los incas. A su vez, estas 12 descienden ¿de quién? De los hermanos Ayar. Los incas de privilegio o nobleza de privilegio son los aliados, básicamente los aliados cusqueños de los incas. Y el otro sector importante es la nobleza provincial o curacas, que se van a aliar a los incas, que en lugar de enfrentarse a la expansión inca se alían a ellos, y las alianzas se sellaban con un matrimonio entre, a ver, si el curaca tenía una hermana menor o una hija adolescente, esta era entregada para ser esposa del inca. De esa manera se convertían en parientes directos, ¿ya? Ahora, lo loco, a ver, la historia es cruel. Huayna Cápac llegó a tener más de 50 esposas princesas o nobles. De esas, Huayna Cápac llegó a tener más de 100 hijos nobles. ¿Ya? ¿Se imaginan? Ahora, justamente por tener tantos hijos, hay tantas envidias y rivalidades que terminan generando la guerra civil, ¿no? A la muerte del padre. La base de la sociedad, la mano de obra, sale fundamentalmente de los ayllus. ¿Quién vive en los ayllus? ¿Ya? Los jatunrunas. Los españoles traducen jatunrunas como comuneros y ayllu como comunidad. Un ayllu es una familia extendida. ¿Qué es familia extendida? Papá, mamá, tíos, primos, abuelos, sobrinos. Familia extendida. ¿Ya?
De estos ayllus salen los chasquis, las agyas, los mitmas, los mitayos, ¿ya? Salen las distintas manos de obra, la fuerza básica de trabajo del imperio, ¿ya? Pero hay gente que la pasa peor, claro que sí. De los Hatunrunas, de las comunidades, también salen los soldados de infantería, ¿ya? La infantería ligera, que es la base del ejército inca. Los yanaconas, ¿quiénes son? Los yanaconas son los sirvientes, servidores del Estado. El Estado los asigna al servicio de los palacios de los incas o de los nobles. Estos yanaconas, por lo general, son civiles de los pueblos que se enfrentan a los incas. Estos civiles que sobreviven de estos pueblos que resistieron a los incas, estos civiles serán convertidos en sirvientes. Y aparte de eso tenemos a los piñacunas o pinacunas o piñas. Estos son los soldados que sobreviven a las guerras de estos pueblos que se enfrentan a los incas. Estos soldados son denominados piñacunas o piñas y que se dedicarán a los trabajos más duros, más fuertes, sobre todo el trabajo de la producción de coca, ¿ya? Los cocales en la selva. Recuerden que en la selva, ¿ya? Hay hasta ahora es la zona de producción de coca, pero la diferencia es que en esa época no hay vacunas, no hay antibióticos, no hay desinfectantes, así que muchos de los piñas, al ser enviados a la selva, mueren. De ahí viene un peruanismo, ¿ya? Una expresión muy peruana, ¿no? Que seguro lo han escuchado o lo han dicho, ¿no? Sobre todo a los cicleros. ¡Qué piña! Me faltaron 10 puntos para ingresar. ¿Han escuchado esa expresión o no han escuchado esa expresión? ¡Qué piña! Me faltaron 10 puntos. ¡Qué piña! Llegué tarde al examen. Eso ya no es piña, eso es ser tonto ya. Piña. Mala suerte, desdichado, sin suerte. Así se traduciría al castellano del quechua. Desdichado, mala suerte, sin suerte. ¿Cuántos piñas habrán acá? Esta es una momia de los incas. Por si acaso, los nobles incas a sus muertos no los entierran. Acondicionan una parte de sus palacios para ubicar a sus momias, a sus malquis. Ya las agyas. Agya significa escogida. No es un monasterio. Las agyas son las mujeres jóvenes, adolescentes, más inteligentes, más hábiles, más bonitas de los ayllus, que son escogidas y llevadas a los ayahuasis, casas donde sus habilidades son perfeccionadas, donde aprenden ¿no? Textilería, cocina. Y estas chicas van a ser usadas para ¿qué? Hacer ofrendas o regalos a los nobles, a los guerreros, para que sean sirvientas o sus mujeres, pero también serán usadas para el sacrificio humano. Había mucho sacrificio humano, ¿ya? ¿Han escuchado de la momia Juanita? Ya, la momia Juanita era una chica, una escogida, una agya. ¿Ya? La momia Juanita fue escogida para ser sacrificada a los dioses. ¿Ya?
ahorita que estén en su computadora, pongan ahí en su buscador momia Juanita y les va a salir. Ya. Esto no. Esto de acá. Capturaron, ¿no? La anterior. O sea, no está regresando. Principios de organización económicos, o principios rectores ¿no? Socioeconómicos. Reciprocidad y redistribución. Reciprocidad es la ayuda mutua, la contraprestación de favores o de ayuda dentro del IU. Y la reciprocidad es que el pueblo entrega recursos y esos recursos son administrados por los gobernantes, usados una parte para los rituales, fiestas y ofrendas, y una gran parte serán conservados, guardados, preservados en caso de emergencias, guerras. Y recuerden que el Perú, si en el Perú hay cerros, es porque hay terremotos. Si en zonas del Perú hay aguas termales o ¿no? volcanes humeantes, es porque hay actividad volcánica y en cualquier momento puede haber erupciones. ¿Ya? Y en el Perú hay niños, meganiños, y luego de un meganiño vienen megasequías. Entonces, si ante esos desastres no tienes recursos guardados, los hombres prehispánicos desde la época Chavín lo tienen bien claro. Desde Chavín en adelante hay templos, almacén. Ya en la época Huari y Tiahuanaco ellos crean ciudades con almacenes, en quechua les llaman colcas, y los incas llegaron a un nivel más alto. Crean ciudades completas, que les llamaron tambos, que eran ciudades con fortificaciones y almacenes. ¿Ya? Los incas ya lo llevaron a un nivel más complejo. Cuanto más grande el estado, mayor cantidad de colcas o almacenes tiene que tener. Esa es la idea de algo que se llama previsión. ¿Ya? Nuestros antepasados, tiahuanacos, incas, tenían mucha previsión y sabían que en cualquier momento podía venir un mega niño, una mega sequía, un mega terremoto, una erupción volcánica, y todo iba a destruirse. Por tanto, hay que preservar, guardar los excedentes. ¿Ya? Por eso, cuando los españoles llegan a algunos tambos y ellos pensaban que eran fuertes. Cuando entraron, había una pequeña guarnición, pero sobre todo almacenes llenos de comida, bebidas, armas, ropa, ¿ya? Y lugares donde las tropas descansaban. Sus principales actividades están ahí. Ganadería de camélidos para extraer alimento, charqui, ¿ya? Lana y transporte. Destilería para todo tipo de uso. Agricultura, ¿ya? En general, es muy tecnificada, altamente desarrollada, ¿ya? Y con estos sistemas que hemos hablado, ¿no? De tecnologías hidráulicas y el control vertical de pisos ecológicos. Ya. Cuando los incas conquistaban un territorio, lo dividían así. Un tercio para el inca, le decían así, que esto implicaba tierras que el inca podía usar para la nobleza o para los aliados. Un tercio de tierras del sol, que eran administradas por los templos, y esos excedentes, esos recursos, servían para los rituales, fiestas rituales. Y las tierras del pueblo, ya sapsis o tierra comunal, dividida en topos o parcelas, que eran entregadas a los hatunrunas. Además de eso, hay formas de trabajo colectivo. La mita, que significa turno, ¿ya?
todos los hombres, todos los varones casados tenían que trabajar para el Estado por turnos. Toda la población de un ayllu se dividía en 7. Y siempre la séptima parte era enviada a trabajar para algún servicio del Estado. De esa manera se construyó Sacsayhuamán, Machu Picchu, se moderniza el Cusco y se hace el Capañán. Se hacen los fuertes o yactas o tambos. ¿Ya? El AINIS, la reciprocidad o trabajo de contraprestación de servicios entre miembros del AINIS. Y la MINCA es el trabajo colectivo. Por ejemplo, arreglar tu puente, arreglar tu iglesia o templo, arreglar tu sistema de acequias, ¿no? Que son rituales que hasta ahora se mantienen en muchas zonas del Perú, las fiestas del agua. Esto no. Ah, bueno, sí, esto sí. Religión politeísta, su dios oficial es el Inti o Sol, pero se mantiene el politeísmo sin problemas. Su arquitectura es monumental, simétrica, megalítica. Usan un sistema de piedras talladas y superpuestas, ¿no? Sistema de machimbrado, pero también se ha descubierto de que usaban sistema de vacíos, o sea, las piedras tenían huecos y vaciaban bronce líquido, ¿no? Para fortalecer la estructura. Sus máximas representaciones arquitectónicas eran pues el Coricancha en el Cusco, toda la ciudad de Ollantaytambo o Machu Picchu, ¿no? Y los palacios mismos del Cusco. Uy, ahora, educación no hay, pues, ¿no? No hay colegio estatal, no hay igualdad, ¿ya? Así que solo se educa la nobleza en unos lugares que le llaman casas del saber o yachaywasís, dirigidas por un noble que era una mauta, ¿ya? El resto de la población se educa en lo que hace, ¿no? Nada más, no pidas más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? Ya, entonces me voy a lo otro. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Ya. ¿Qué enseñanzas eran? A ver, en las yachaywasís a los nobles les enseñaban astronomía, les enseñaban los principios de su cultura, de su religión, pero también les enseñaban estrategia y táctica militar. Les enseñaban técnicas de administración y liderazgo, ¿ya? Les enseñaban a gobernar, pues, a gobernar y a mandar tropas y a pelear, porque un noble tenía que demostrar en el campo de batalla que era un buen guerrero. Y a los nobles adolescentes les hacían competencias para ver quiénes eran los mejores, ¿no? El resto de la población no. O sea, no es que todos los peruanos de esa época iban al Yachaywasi, eso es mentira. Hay libros así que dicen, ¿no? En la época inca, los colegios se llamaban Yachayhuasis. No. Entonces, ¿era un colegio? No. Eso lo más, era una especie más bien de entre monasterio y cuartel militar. No tienen una finalidad de colegio, tienen una finalidad de reproducir el poder político, ¿no? Teocrático y militar. ¿Está claro? Les enseñaban a mandar y a ser buenos militares, buenos jefes. Eso les enseñaban. Y obviamente algunos principios básicos de ciencia, astronomía, que son útiles para la guerra. Porque si tú estás en el campo de batalla, no hay brújula, no hay GPS, no hay mapa, ¿cómo haces para ir de un lugar a otro? Por el conocimiento de la geografía y de la astronomía. ¿Por qué? Porque los caminos, si está despejado, los caminos pueden ser
seguidos por el movimiento de ¿qué? Unos dicen el movimiento de las estrellas, no. ¿Qué se mueven, las estrellas o la Tierra? ¿Qué se mueve? A ver, ¿las estrellas o la Tierra? A ver si han entendido algo de física. No, la Tierra se mueve, ambos. Para que tú detectes el movimiento de las estrellas, estamos hablando de millones de años. Ya, por lo menos miles, varios miles de años. Lo que se mueve es la Tierra. La Tierra al rotar, ya, marca, ¿no? Seguro, ¿no? Sebastián Sánchez es terraplanista. Lo que se mueve es la Tierra gira o rota en su eje, y al rotar en su eje, las estrellas ya se mueven, pero ¿no? Nosotros, para ver el movimiento de las estrellas, repito, eso se ve en una proporción de miles o millones de años. ¿Ya? Lo que nosotros observamos siempre, de acuerdo a la teoría de la relatividad, es lo más cercano a nosotros. Cuanto más lejano, lo veo como estático. Aunque sé que se mueve, pero mi percepción es que no se mueve. Entonces, si tú vas al campo de batalla y no hay mapa, no hay GPS, no hay brújula, te enseñarán, si quieres ir al norte, qué estrella seguir, si quieres ir al sur, qué estrella seguir, al este, qué estrella seguir, al oeste, qué estrella seguir. Por eso, ¿sí? Aunque no lo crean, a los militares hasta ahora se les sigue enseñando lo básico de astronomía, ¿ya? Y los hacen, ¿no? A veces ni brújulas les dan. Cuando hacen entrenamiento de comandos, solo te dejan en algún lugar con tu cuchillo nada más, sin nada. Y te dicen, tienes tanto tiempo para llegar a tal lugar. Ahí te espera el helicóptero. Si no llegas, chao, te quedas. Y tienen que aplicar todo lo que han aprendido. Sobrevivencia, táctica militar, y sobre todo, ¿no? Leer las estrellas, les dicen. Leer las estrellas, ¿no? Y eso es, todas las culturas lo han hecho. Por eso se habla de astrólogos, los que leen, los que hablan con las estrellas, los que conocen las estrellas. ¿Ya? Bien, listo. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Nada, nadie dice nada. Y así, los que la ven, pues ¿no? Sáquenle captura. ¿Ya? ¿Por qué están obsesionados los españoles por llegar al oriente navegando al occidente? Por esto. Por esto, la toma de Constantinopla los golpeó. Ahora, los españoles tienen la suerte de haber aceptado el proyecto del capitán Cristóbal Colón. Ese proyecto era navegar al occidente para llegar al oriente, partiendo por el hecho de que la Tierra es redonda. Eso ya lo había demostrado por cuestiones matemáticas el gran astrónomo, matemático, y que fue cura, llegó a ser cardenal de Francia, Pierre de Ailly. ¿Ya? Entonces, Colón convence a la élite de Castilla y a la reina y se firma este documento, la capitulación de Santa Fe, que autoriza la expedición de Colón. Pero esto, si se dan cuenta, es una expedición privada. No es que el gobierno de Castilla mandó barcos oficiales y tropas. Es un acto privado. La capitulación es un contrato, ¿ya? Un convenio de carácter comercial, contractual, entre dos partes. Por un lado, los representantes del Reino de Castilla y por otro lado, la empresa. ¿Ya? Y aquí hay algunas características de los viajes. En el primero es el que llegan
a la isla Guananí. En el segundo, ¿no? En la isla de Santo Domingo hacen la colonia, la ciudad, primera ciudad española que le pusieron de nombre Isabela. Esa ciudad, un huracán se la llevó y no la reconstruyeron. Ahora son ruinas y están en parte del territorio de Haití. Tercer viaje llegó a Venezuela y el cuarto a Centroamérica. Colón se muere pensando que ha llegado al extremo de Oriente, porque según los libros de los viajeros italianos, chinos, árabes y portugueses, el extremo de Asia son muchos archipiélagos, Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia, y Colón pensó que había llegado a ese extremo. Es por eso que al continente su nombre, el primer nombre va a ser Indias Occidentales. En el siglo XVIII, ya en la Ilustración, le pondrán el nombre de América, puesto que Américo Vespucio, que también es un italiano que navega al servicio de Castilla, él dirá que no es Asia, que es otro continente. Y esa es la teoría que aceptarán los ilustrados y generará el cambio del nombre del continente. Ya no será Indias Occidentales, sino América, en honor a Américo Vespucio. ¿Ya? Aquí hay unos datos para que anotes. Anota, captura. Bien. Ahora, Colón, después de su primer viaje, ya se comienzan a negociar entre España, el Papado y Portugal una serie de tratados, como las bulas alejandrinas y el Tratado de Límites de Tordesillas. ¿Ya? Ahora, la conquista tiene estas etapas. La de Antillas por Colón, la de México por Cortés y la de Perú por Pizarro. Hay muchas más expediciones, pero la mayoría de ellas fracasan o lo que conquistan no es significativo. ¿Ya? Hay expediciones enteras que se pierden, ¿ya? Que se mueren todos, ¿ya? La de Coronado, la de Alvarado, la de Lope de Aguirre, ¿ya? Murieron casi todos, ¿ya? ¿No? La de Vaca de Castro también murieron casi todos. Vaca de Castro escribió un libro, más bien, sobre la terrible experiencia que vivió él, que fue capturado y esclavizado por los indios. Ojo, muy pocos quieren venir a la conquista, muy pocos. Prácticamente no hay. O sea, si alguien se viene para ser conquistador, además de ser muy bravo, ¿no? Tiene que ser muy, muy bravo, muy valiente, tiene que tener mucha ambición, ¿ya? Pero la gente no quiere venir. Por eso vienen muy pocos. Pero esos pocos que vienen se dan cuenta de las divisiones que existen en el Imperio Azteca y luego, años después, en el Imperio Inca, y aprovechan esas divisiones para ganar las guerras, ¿ya? Aquí hay detalles sobre la conquista del Perú. Captura. La conquista del Perú se facilita porque los españoles llegan en plena guerra civil, ¿ya? Y los españoles aprovechan eso para aliarse con los enemigos de los incas. Existe esa vieja frase política:
el enemigo de mi amigo es mi amigo. ¿Ya? Acá están. Ahora, Pizarro, aquí hay algunos datos sobre Pizarro. Pizarro llegó muy jovencito a América y participó en varias expediciones como oficial. Ya, la mayoría de estas expediciones fue un fracaso. En la expedición de Balboa a Panamá, Balboa conquista Panamá, y el segundo de la expedición es el teniente Pizarro. Pizarro se quedará como alcalde y encomendero de Panamá. Balboa seguirá intentando conquistar algún reino grande. En Panamá, ya, miren, en estos años, Pizarro es alcalde y encomendero, y los alcaldes pues se encargan de varias cosas, incluso del comercio al interior de su territorio. Y en Panamá hay comerciantes que hablan quechua. Y le dicen a Pizarro de que al sur hay un enorme reino llamado Tahuantinsuyo, gobernado por unos tiranos y déspotas llamados incas, que son muy ricos y que han conquistado todo el Perú. ¿Ya? Eso prende la ambición de Pizarro, y al terminar su periodo de alcalde, se reúne con sus amigos y socios, Diego de Almagro y Hernando de Luque, que los conoce desde la infancia, porque además son del mismo barrio, del mismo pueblo, en la zona de Extremadura, en España, y ellos se vienen a las conquistas, y ellos tres organizan la conquista del Perú, ¿no? El primer viaje no salió muy bien, porque llegaron a una zona, a una isla, donde había pueblos muy, muy hostiles, muy bravos. Almagro casi se muere, al final perdió un ojo. Y en la segunda expedición, a pesar del temor de muchos de ellos, continuaron hasta la desembocadura del río Santa, y se cruzaron con varios de los barcos pesqueros, mercantes de los chinchanos, y se dieron cuenta de que habían un gran gobierno, un gran estado. Regresan a Panamá, Pizarro se va a España y firma la capitulación de Toledo, y con ese documento se legaliza, se legitima la conquista del Perú. Los españoles, incluso antes de llegar al Perú, se lo dividen. ¿Ya? El Cusco como capital se vuelve obispado, y ese cargo se lo dan a Luque, porque Luque era cura. Al norte, la gobernación de Nueva Castilla, al mando de Pizarro, y al sur, la de Nueva Toledo, al mando de Almagro. Y así quedó. Tercer viaje. Llegan a Cajamarca. Bueno, llegan a Piura, y en Piura les dicen que hay una guerra civil entre los hijos de los incas. Subiendo la sierra, se enteran de que las tropas de Atahualpa están celebrando en los baños de Cajamarca. Pizarro toma la ciudad de Cajamarca, y días después el Inca Atahualpa será capturado. Ojo, son 180 españoles nada más. Nada más. Después de la captura, ya saben, ¿no? El cuarto de rescate, ¿saben esa historia? ¿Saben la historia del cuarto de rescate o no saben esa historia? Nada, saben ustedes. Son estudiantes extranjeros, creo, ¿no? Todos son venezolanos que no han estudiado en el Perú nada. Parece, ¿no? Son estudiantes de Venezuela. O de Colombia, no sé, de algún otro país migrante. Ya, el cuarto de rescate. Atahualpa le ofrece a Pizarro 1/4 de oro y 2 cuartos de plata. Ya, Pizarro acepta. Lo que hace Atahualpa es recontra vivo. Atahualpa le da los datos de todos los templos o santuarios que fueron aliados a Huáscar. Los españoles van a comandar tropas del Inca Atahualpa para atacar, destruir santuario por santuario, para
robarse el oro y la plata que está en los ídolos y en las momias o malquis de sus guerreros o sacerdotes. Porque en la época inca, los grandes sacerdotes, los grandes guerreros, los grandes reyes no eran enterrados, ¿ya? Las momias se les preservaban, se les rendía culto y estaban ataviadas con joyas, ¿ya? Y los ídolos eran también de oro y plata. Y el atuendo de los sacerdotes también, así que Atahualpa le da los datos de todos los templos llenos de oro y plata, pero que eran aliados de Huáscar y de los incas de Cusco. Esa jugada hizo Atahualpa, ¿no? Una jugada de ajedrez. Paralelamente mandó a matar a Huáscar, porque Huáscar estaba preso cerca de Cajamarca y lo mandó a matar. Los españoles, cuando llegan al Cusco, Hernando y Gonzalo Pizarro llegan al Cusco, los incas del Cusco le cuentan que no es así, que el verdadero inca es Huáscar, que Atahualpa no lo es un usurpador. Le mandan cartas a Pizarro y Pizarro, con esa información, le hace juicio a Atahualpa y lo ejecuta. ¿No? Ahora, los generales leales de Atahualpa van a mantener la resistencia contra los incas del Cusco y los españoles. Pizarro conversará con los incas del Cusco y los convence de aliarse, ¿ya? Les pide, dame tu ejército, yo dirigiré tu ejército y derrotaré a los generales rebeldes. Y Manco Inca y el resto de los incas le hacen caso, ¿ya? Y en una campaña, eso sería 33 al 34, Pizarro con los incas del Cusco derrotan a los generales de Atahualpa. Y ahí se acabó ya. Ahora, el resultado de la conquista es este, pues, ¿no? Colapso demográfico. Se muere el 90% de la población originaria de América. ¿De qué se mueren? Las guerras, bueno. ¿Quién pelea? ¿Ya? Hay varios estudios que indican que entre el 80 y 90% de las batallas en las que los españoles conquistan territorios o se pelean entre ellos por las sucesivas guerras civiles, entre el 80 y el 90% de los muertos son indios. Es decir, si un ejército español, ¿no?, conquista un territorio, la tropa es indígena de los curacas aliados a ese español, que son enemigos del pueblo que terminan conquistando. Entonces, hay permanentes guerras. A la vez, los españoles, desde Colón, ¿ya?, obligan a la población indígena: te conviertes al cristianismo y pagas tributo. Si no lo haces, te puedo esclavizar. Y los explotaban incluso hasta la muerte, ¿ya? Y si, ojo, miles de indios fueron esclavizados porque no querían evangelizarse. Y luego las epidemias. A una población debilitada, una población sin buena alimentación, con permanente estrés por el clima de guerra, ¿qué creen que va a pasar? Se van a morir. Se van a morir. ¿De qué? De constantes epidemias. Constantes. ¿Qué epidemia? Ah, por si acaso, el Inca Huayna Cápac se muere de viruela, ¿no? Se muere de viruela el pata. Se muere de viruela. Ahora, las epidemias llegan por oleadas conforme van llegando los españoles, los europeos, ¿no?
no solo llegan españoles, acuérdense, también llegan portugueses, América, franceses, ingleses, holandeses, daneses también llegan. Y en el extremo norte llegan rusos. Y todas esas oleadas de conquistadores traen sus epidemias. Epidemias que a lo largo del siglo XVI, XVII y comienzos del XVIII fueron oleadas constantes que generaron miles de muertos, al extremo de que ya solo queda el 10% de la población originaria en los Andes. Los españoles repoblaron, igual que todos los otros europeos, van a repoblar con esclavos de origen africano. ¿Ya? Ahora, los españoles conquistan, ya derrotan a los incas, pero comienzan a pelearse entre ellos por distintos elementos asociados al poder político, económico, territorial, el prestigio de los grandes cargos, posesiones, títulos y territorios. ¿Ya? Y en especial defender, ¿no?, su control de las encomiendas. Por eso hay 3 guerras civiles. La primera entre los conquistadores, pizarristas contra almagristas, ¿ya?, por la posesión del Cusco y las mejores encomiendas. Pizarro, para que Almagro esté contento, le da 10.000 soldados indígenas para conquistar Chile. Bueno, no pudieron. El ejército de Almagro será masacrado. Almagro Picón regresará al Cusco e intentará tomar el Cusco y pierde en la batalla de las Salinas. Será capturado y ejecutado en la plaza de armas del Cusco. Su hijo se salva y meses después él con sus seguidores entran a Lima y matan a Francisco Pizarro. A Pizarro lo va a suceder como gobernador a Francisco, su hermano Gonzalo Pizarro, y Gonzalo derrotará a los almagristas. El mismo año que los derrota, en España se expiden las leyes nuevas, leyes que disminuyen el poder de los encomenderos, prohíben la esclavitud de los indios y prohíben, ¿no?, lo que le llaman la sucesión directa de las encomiendas. Las encomiendas ya no serán hereditarias. Si muerto el encomendero, la encomienda regresa al gobierno. Entonces, por eso muchos encomenderos y sus hijos pelearán contra estas medidas, contra las leyes nuevas, y se dará la Segunda Guerra Civil, que le dicen Guerra de los Encomenderos. El primer acto de esa guerra será la captura y ejecución del primer virrey del Perú. Las leyes nuevas también eliminaban las gobernaciones y creaban los virreinatos. El primer virrey será derrotado en la batalla de Añequito, será capturado y ejecutado. Después de eso, Carlos V envía a Pedro de la Gasca, que era un cura, que también era militar y político. Y este pata llega, miente, promete de todo, con la intención de quitarle apoyo al grupo quitarle gente, quitarle seguidores al grupo de Gonzalo Pizarro. Y lo logrará. Formará un ejército que termina derrotando en la batalla de Jaquijahuana, cerca al Cusco, a las tropas de los Pizarro. Ahora, la Gasca no cumplió con lo que ofreció. Y aquellos que lo apoyaron mandaban cartas preguntando cuándo se iba a resolver su situación. Y nunca les respondían. Así que se juntaron todos y elaboraron un memorial. Le enviaron a Carlos V y en el memorial decía: nosotros los insatisfechos por los ofrecimientos del gobernador y pacificador obispo Pedro de la Gasca. Y de ahí viene la rebelión o guerra de los insatisfechos, que estuvo dirigida por Francisco Hernández de Girón, que será derrotado en la batalla, ¿no?, de Pucará
cerca del lago de Titicaca. A ver, alguien se quedó dormido por ahí. ¿Esta? Ya, capturaste. Ya, si no están moscas, mueren, ¿ah? Si no están moscas, literalmente, ahora que viene el niño, ¿no? Si clero que se duerme, se lo lleva el niño. Ya. ¿Estamos claros con las guerras civiles? Ya, aquí hay un cuadrito resumen. Ya, captúralo, captúralo. Atrápalo. ¿Mm? Lo capturaron. Ahí está. Resumido, Primera Guerra, almagristas versus pizarristas. Ganan los pizarristas. En segunda, separatistas contra el imperio, gana el imperio. Y en la tercera, insatisfechos contra el imperio, gana el imperio. Leyes nuevas, estas son sus principales medidas, ¿no? Ya, paso. Ya, mientras los españoles se pelean, los incas se rebelan. ¿Ya? ¿Qué pasó? En el año 35, del 34, que las tropas de los seguidores de Atahualpa ya son derrotados, el 35, 34 y 35 los españoles comienzan a fundar sus ciudades. La mayoría de ellas encima de antiguas ciudades prehispánicas, pues como Trujillo, Lima, Piura, ¿no? Cajamarca, Huánuco. Pero Pizarro le había prometido y le había dicho a Manco Inca de que él está de paso y que lo único que le pedía era que los incas le construyan los templos y santuarios a los sacerdotes para que predican la palabra de Cristo. De ahí quedó la cosa. Pero, la fundación de estas ciudades y encima, en el caso de Lima, que comienzan a construir una ciudad fortificada en 18 de enero del 35, generan pues que Manco Inca se dé cuenta que lo habían estafado, pues, que Pizarro lo había engañado. Así que Manco Inca forma un enorme ejército y sale del Cusco para tomar Lima. ¿Ya? Las tropas de avanzada de los incas se agarran con las tropas de defensa de Lima, que eran tropas indígenas leales a Pizarro, a la altura de Puruchuco, atrás del estadio de la U. Ahí se agarran. ¿Ya? Y ahí es donde Manco Inca se entera de que hay más de 20.000 indios leales a Pizarro, de distintas comunidades de la Sierra Central del Perú, ¿ya? Tarmas, Jaujas, Huancas, Huaylas, Yauyos, Cantas, que odian a los incas y se alían a los españoles. Así que Manco Inca regresará al Cusco, pero no puede retomarlo, porque Almagro y sus tropas han tomado el Cusco. Así que Manco Inca, con los pocos seguidores que le queda, se van a la Vilcabamba. Vilcabamba es una cordillera en la selva alta. ¿Ya? Es la última cordillera. Pasando Vilcabamba ya es selva baja. En esa cordillera hay un montón de fortificaciones de la época Huari que los incas ampliaron y remodelaron. Fortificaciones para defenderse de los pueblos chunchos. Que, ojo, a los Huari no les sirvió de nada. Los chunchos pasaron por un lado que no tenía fortificaciones. Y entraron y destruyeron las grandes ciudades Huaris. Ya, los incas
tomando posesión en Vilcabamba, atacaban las rutas comerciales y de transporte entre Cusco, Abancay, Huamanga, Huanta, toda esa zona. Toda esa zona era muy frágil a los ataques de los rebeldes. Entonces fue una época terrible para esta parte del país. Ahora, el sucesor de Manco Inca, al ver que ya no tiene seguidores, comienza a negociar. Reconoce a Felipe II como legítimo gobernante del Perú y recibe a cambio la encomienda de Yucay. ¿Ya? El siguiente, Tito Cusi Yupanqui, ya abandonan las fortificaciones de Vilcabamba y Tito Cusi Yupanqui firma el Tratado de Paz de Acobamba, en el cual los incas son considerados miembros de la alta nobleza del imperio, ¿ya? Y reconocen como legítimo rey, legítimo soberano a Felipe II. Y a su vez los españoles reconocen a Tito Cusi Yupanqui como último rey inca. Listo. Ahora, un hermano de Tito Cusi Yupanqui, un medio hermano, no quería eso. Estaba en contra de esas cosas, de esos acuerdos. ¿Cómo se llama este pata? Tupac Amaru. Ahora, en el Tratado de Acobamba se decía que los incas abandonarían las fortificaciones de Vilcabamba, nunca más las tomarían, o eso sería un acto de traición. Bueno, pues, Tupac Amaru retoma las fortificaciones de Vilcabamba, será capturado, y él pensó que iban los españoles a negociar con él, pero ya no. Al contrario, el virrey Toledo ordenó que lo juzguen por traidor, porque ya Tito Cusi Yupanqui, en nombre de todos los incas, había firmado un acuerdo. Tupac Amaru sería un traidor. ¿Ya? Ahora, como se imaginarán, Tupac Amaru será ejecutado con este sistema. A los traidores se los descuartizan. Él será descuartizado. ¿Ya? De ahí surge, de la muerte de Tupac Amaru, de la ejecución de Tupac Amaru, surgen un montón de cosas, ¿no? La élite inca se somete al dominio español. Surgen muchos movimientos de resistencia, sobre todo a nivel religioso, sobre todo a nivel religioso en épocas de enfermedades, epidemias y contagios. El Taquión-Coy surge cuando hay una oleada epidémica que arrasa con esta zona que está entre Ayacucho, Huancavelica, Andahuaylas, Apurímac. Y justamente regresan estos pobladores a los cultos de sus antepasados. Y así se va a ver en el siglo XVII y XVIII, cada vez que hay estas grandes desgracias, meganiños, megasequías, terremotos, erupciones volcánicas, los pueblos regresan a sus cultos antiguos, retornan a sus huacas. Y esto es lo que motivará a los procesos de extirpación de idolatrías que oficialmente solo se dan en el arzobispado de Lima. Y solo 3 arzobispos promovieron estos procesos. Fuera del arzobispado de Lima, fueron casos muy esporádicos. ¿Ya? Ahora, lo que también se genera en la élite inca es el mito de Incarrí, que se difunde en algunas comunidades de la sierra del Perú y parte de Bolivia. En este mito, el cuerpo del Inca se vuelve a unir y la cabeza se supone que fue llevada a España. Al regresar de España, el cuerpo se unirá y volverá a gobernar el Perú y empezar una guerra para votar a los españoles. Ese es el mito de Incarrí, ¿no? Del retorno del rey. Que parece una película de quién, a ver. ¿Quién escribió El retorno del rey? Y que años después, ¿no? Lo volvieron a una película de cine. Cultura general. No saben quién es. Así es, el señor Tolkien. Y el cineasta que lo puso, el señor Jackson.
Peter Jackson, ¿no? Algo, por lo menos, Ángelo, muy bien. Ya está. Bien. De acá, para no salirnos del programa de este ciclo de verano, captura, pero céntrate en las reformas del virrey Toledo, ¿ya? El virrey Toledo, que Felipe II le envía para reorganizar el Perú, ¿ya? ¿Por qué? Porque las noticias de la caída demográfica son, o sea, asustan a cualquiera. Y al caer la población indígena, ¿cómo vas a explotar el Perú? ¿Quién va a trabajar? Si muy poca gente viene. ¿Ya? El virrey Toledo hace un censo y en todo el enorme virreinato del Perú solo quedan más o menos 1 millón, menos de 1,5 millones de indios. Y solo hay un aproximado de 5.000 blancos o españoles. Cuando tú ves ese dato, te das cuenta claramente que la conquista la gana España, pero la han hecho los indios, contra los indios. ¿Ya? Ahora, el virrey Toledo tiene que hacer reforma para salvar a la mano de obra indígena. Y por eso son las reducciones. Las reducciones separan a los indios de los blancos. ¿Para evitar qué? Los contagios epidémicos. ¿Está claro? La cosa es evitar los contagios epidémicos. Ahora, al hacer las reducciones, de esa manera también puede facilitar el control de la mano de obra indígena para tareas como la mita o la imposición del tributo indígena. Y también poder evangelizar cada pueblo de indio, reducción, el centro de la reducción será su parroquia, ¿ya? Y se forman estos pueblos, ¿no? Los sobrevivientes de distintos ayllus son agrupados en estas reducciones, que serán gobernadas por un curaca. Ahora, el virrey Toledo también trae la Inquisición. La Inquisición española funciona como un arma política más que religiosa, ¿ya? Los primeros en ser juzgados, el primer gran juicio, megajuicio que hace la Inquisición, es a un grupo de nobles y curas que conspiraban contra el imperio e incluso proponían una especie de independencia. Este grupo estaba dirigido por el rector de San Marcos, Fray Francisco de la Cruz, y por una noble de la familia Pizarro, María Pizarro. ¿Ya? Y estos patas pues hicieron una conspiración que la Inquisición, ¿no?, detectó, los acusaron, los metieron presos y María Pizarro murió en la cárcel y Francisco de la Cruz fue quemado en la hoguera. La Inquisición, el arma política e ideológica del gobierno colonial. ¿Ya? Esto no, acá, esto sí. Captúralo, captúralo. Ya, ¿está claro acá? A nivel externo,
Ya lo que existe en esta época es un modelo económico llamado mercantilismo, que se caracteriza por la intervención y proteccionismo, y además por la acumulación de metales preciosos. Los españoles en ese aspecto tienen la suerte de haber conquistado territorios con grandes minas de oro, plata y mercurio. Mercurio es para el metal para el refinamiento a través de una técnica llamada azogue, ¿ya? Mercurio es azogue y la técnica que es una técnica musulmana. A nivel externo existe el monopolio. Ese monopolio implicará que legalmente España solo comercia con América. Y lo mismo harán todas las metrópolis con sus colonias. ¿Está claro? Y a nivel interno, dentro de los territorios del Imperio Español, existe una institución que controla todo. ¿Cuál es esa institución? La Casa Contratación de Sevilla. ¿Ya? La Casa de Contratación de Sevilla, que establece el control y los impuestos aduaneros entre España y América. ¿Está claro? Y el Tribunal de Consulado es esta agrupación de los grandes comerciantes. Hay uno en México y otro en Lima, que controlan el comercio interno y se encargan de, en el caso del Perú, armar un ejército y una flota que defiende las costas de Panamá a Chile. Y ellos son los que se encargan de cobrar la alcabala y fijar algunos de estos impuestos. Ahora, captura. ¿Cuáles son las principales actividades económicas? Ahí está. Minería, ¿ya? Manufactura o industria y, y el sector agropecuario. ¿Está claro? Hay industria, claro que sí. Solo que cuando uno lee las fuentes, ese es un error de algunos libros, de estos libros de Academia Misios. No hay industria en la colonia. No saben leer los libros, porque los españoles usan dos términos que ya no se usan. Para las fábricas chiquitas les llaman obrajes, y las grandes fábricas les llaman ingenios. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Potosí, la gran mina de plata, mercurio, ¿no? ¿De dónde lo sacan? Huancavelica. Para la técnica con azogue o amalgamación, que también son términos árabes. Manufactura, industria. Hay varios servicios, varios productos. La más importante es textiles y licores. Textiles de algodón, textiles de lana y licores, sobre todo el pisco y el vino. Y el ron, me había olvidado. Y lo agropecuario, pues enormes haciendas que producen de todo, ¿ya? Y las estancias ganaderas.
¿Quién trabaja en las haciendas? Básicamente población yanacona y esclavos, ¿ya? En las fábricas también esclavos y yanaconas. Y en las minas, sobre todo mitayos. Los principales impuestos, ahí están. Tómale foto. Y, a ver, si algo no lo entiendes, pregúntale, pregunta. Está clarito ahí. Captúralo, captúralo. Bien, ya capturaste. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre estos impuestos? No, ¿no? Ya, organización social. Captura, captura. Es una sociedad dividida, ¿ya? Es una sociedad dividida por razones de raza, linaje y ocupación. Hay tres grandes grupos raciales o étnicos que se articulan en esta sociedad. Los blancos o españoles, los indios y los negros. ¿Ya? Los indios y los españoles se dividen legalmente en repúblicas. Este concepto de república tiene que ver con el orden legal, con las diferencias legales entre indios y españoles. Los españoles tendrán plenos derechos, ¿ya? Y los indios son reconocidos como iguales, pero tutelados. Los indios están bajo la tutela de un representante. O sea, un indio no puede comprar, no puede vender, no puede hacer ningún trámite, ningún juicio sin un apoderado o representante que sea un español. Incluso se les asigna ¿no? en los procesos judiciales un protector de indios. Las castas son los mestizajes o los mestizos de distintos orígenes. Y aparte tenemos a los esclavos de origen africano, ¿ya? Que llegan al Perú básicamente a tareas asociadas a la producción agroindustrial. Muchos trabajan como capataces y en las zonas urbanas como artesanos, vendedores ambulantes, ¿no? De una tienda X tiene varios vendedores y muchos son esclavos. Los sirvientes, ¿no? El personal de servidumbre de las grandes casas de los nobles, por ejemplo. Ahora, los esclavos que se fugan se les llaman cimarrones. Y estos cimarrones viven en palenques, en zonas alejadas, forman estos palenques o pueblos de cimarrones y como no consiguen trabajo se dedican al bandolerismo, ¿no? Asaltantes de caminos. Entonces, ¿está claro eso? Tres grandes orígenes étnicos y la división. Ahora, se les divide, repito, porque el tributo indígena es la base de los ingresos del presupuesto del gobierno colonial. Ahora, a nivel educativo, vemos eso, ¿no? Claramente identificado. No hay una educación, no hay colegio estatal, la educación es privada y solo para las élites, ¿ya? Y mantiene muchas características propias de la Edad Media. ¿Por qué la imparten curas? Todos los colegios son religiosos, así de simple.
y basados en los criterios de escolásticos y censura, memorísticos, patriarcales y racistas. ¿Ya? Ahora, lo formal es básicamente para las élites. Primeras letras, básicamente en colegios ligados a los grandes monasterios de las órdenes religiosas. ¿Ya? Luego, estudios menores, trivium, quadrivium, si se acuerdan, trivium, quadrivium. Y los estudios superiores son los universitarios, sobre todo, ¿no? El colegio más pituco es el colegio de caciques del Cusco, y el otro pituco es el colegio San Felipe para los nobles en Lima. Son los colegios más pitucos, ¿no? El colegio de caciques de San Francisco en Cusco y el colegio para nobles de San Felipe en Lima. San Felipe Neri en Lima y San Francisco de Borja en el Cusco. Pituquísimos, ¿eh? Las universidades, San Marcos es la más antigua de América. Ojo, en creación, México y Santo Domingo tienen, pero su norma es para formar curas. En cambio, en San Marcos es una universidad, se crea desde el inicio como universidad, no como un centro de formación de curas. Esa es la diferencia. O sea, antes se fundó una escuela superior, pero para formar curas en Santo Domingo y otra en México. Pero, repito, para formar curas, no para formar profesionales. Ahora, además de San Marcos, hay un montón de colegios mayores donde se enseñan carreras profesionales, como San Felipe, San Pablo, San Pedro, San Martín. Ya en Cusco, San Antonio, en Huamanga, San Cristóbal. Pero todos tienen que venir a dar su examen de titulación en San Marcos. ¿Ya? Ahora hay una educación no formal, que hace referencia a qué? A lo que se aprende, ¿no? En la familia, en las parroquias, en los gremios. ¿Ya? Las mujeres, por ejemplo, de las élites aprenden mucho en la familia y algunas las meten a los conventos para educarse con las monjas. Ahora, la Iglesia Católica está dividida en dos grandes bloques: el clero secular, que asume las parroquias, y el regular, que es la de los frailes y los monjes. Pero en el Perú, como no hay pocos curas seculares, hay muchos curas regulares de órdenes religiosas que se convierten en párrocos. Y además hay mucho interés económico para controlar las parroquias de los barrios de ricos. ¿Por qué? Porque si los ricos se mueren y no dejan testamento o dejan grandes herencias, parte de eso será para la iglesia. Así que hay pugnas entre los curas para controlar las parroquias de los barrios ricos. Ya. Hay órdenes religiosas, las principales órdenes son los dominicos, los franciscanos, ¿ya? Los agustinos y los jesuitas. Y también en Lima, sobre todo en Lima y Cusco, los mercedarios. ¿Ya? Ahora, la Inquisición, que ya les he mencionado, pues la trae el virrey Toledo y castiga a los herejes, ¿no? Busca la pureza de la religión y las buenas costumbres. Pero también se mete a poner orden en temas políticos. ¿Ya? O sea, la Inquisición funciona como una especie de policía en lo religioso y en lo ideológico. Ahora, todo el arte, tomaron captura, ¿no? Todo el arte es religioso, por si acaso. Todo el arte es religioso. Lo menos religioso en el arte colonial es la pintura de los gobernantes. Vas a tener la pintura de los virreyes, de los gobernantes, de los obispos, de los arzobispos, ¿ya? De los nobles, ya. Esos patas, sí, pues el retrato, no hay problema. Pero no puede haber otro tipo de arte, ¿no? Arte profano, por ejemplo, que se pinten escenas de los dioses del Olimpo, mitología griega o romana. Imposible, ¿no? Imposible. Acá ha quedado,
¿no? ¿Ha quedado algo del barroco en Lima? Muy poco, ahora les digo. Los estilos arquitectónicos, el Renacimiento llega con fuerza. Ahora tú puedes ver estructuras del Renacimiento en el Perú, en Cajamarca, en Huamanga, en Huánuco, sobre todo. ¿Por qué no en otros lugares? Porque hubo desastres, pues terremotos, erupciones volcánicas o meganiños que se llevan las estructuras, que las destruyen. ¿Quieres ver barroco? Barroco lo encuentras ¿dónde? En Cusco y en Arequipa, sobre todo. En Lima no, porque en Lima el terremoto de 1687 destruye todo lo que era Renacimiento y el de 1746 todo lo que era barroco. Y Lima se reconstruye con el estilo neoclásico, ¿ya? Lo único barroco que queda en el centro de Lima es la entrada o la portada de la iglesia de la Merced, de la Basílica de la Merced, que está en el Jirón de la Unión. ¿Por qué? Porque los curas mercedarios en esa época tenían mucha plata y decidieron reconstruir solo la portada, porque el resto de la iglesia está construida en estilo neoclásico, ¿no? Ahora, al Perú llegó un cura jesuita, Bernardo Vitti, que era uno de los grandes pintores del Renacimiento. ¿Ya? Y este pata lo mandan como cura de San Blas. San Blas era el barrio de Cusco recontra Pituco, ¿ya? Donde los nobles incas que vivían en San Blas se dedicaban al arte, pintura, música, escultura, eran nobles humanistas, diríamos así, para los estándares de esa época, ¿no? Muy educados. Y Bernardo Vitti en su parroquia crea una escuela de arte para esta élite, y uno de estos tipos va a ser Diego Quispe-Tito. Y él continúa y crea una escuela ya de pintura con su plata, una enorme escuela de arte y pintura en San Blas, a la que llegan a estudiar indios y mestizos nobles de todo el virreinato del Perú, desde Colombia, de Argentina, todo eso el virreinato del Perú. Llegan estos nobles ¿no? de origen mestizo, de origen indígena, e incluso blancos, a estudiar pintura en la escuela de Diego Quispe-Tito en el Cusco, ¿no? Él es el gran maestro de las artes plásticas en América, en Sudamérica. ¿Está claro? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya nos queda poquito, ¿ya? No vamos a hacer casi nada. Solo vamos a hablar de las reformas borbónicas y nada más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no, reformas borbónicas. ¿Está todo claro? ¿Está todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? Ya. Ya dime tu pregunta rapidito, porque no te damos tiempo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Levantó la mano o estaba haciendo pulgar arriba? Ya ni me acuerdo. Nada. No hay preguntas, entonces sigo. Bueno, entonces el Imperio Español tuvo un problemón. En el año 1700, la familia Habsburgo no tiene descendientes para el trono español. Entonces viene un conflicto entre los nobles europeos por ver quién va a suceder al rey de España. Y por eso surge lo que se llama Guerra de Sucesión Española. Al final, esta guerra termina en el Tratado de Utrecht, en el que los franceses ponen a un Borbón, primo de los reyes de Francia, como rey de España. Y los ingleses, el otro bando que gana, ganan el monopolio de la venta de esclavos por 30 años a la América española, las colonias americanas de España. Un acuerdo económico y político que puso fin a una larga guerra. Ahora, los Borbón aplicarán el despotismo ilustrado en el Imperio Español en lo que se ha denominado reformas borbónicas. Sobre todo los reyes Felipe VI y Carlos III, ¿no? Estos dos reyes Borbón ilustrados. ¿Ya?
Y van a promover una serie de mejoras, incluso anularán la venta de cargos públicos para promover lo que se ha llamado la meritocracia. ¿Ya? Estas reformas incluyen todos estos aspectos que están asociados a lo económico y comercial. Económico y comercial. ¿Ya? Lo primero será una serie de reformas hasta la apertura de puertos, el libre comercio. Obviamente también incrementando los impuestos, legalizando el reparto de mercancías e incrementando la alcabala y el almojarifazgo. Para evitar que los productos tengan fluctuación libre y puedan generar problemas, se generan sistemas de estanco o de precio controlado de productos de primera necesidad para la comida, para la industria, ¿ya? Como son los que están ahí: sal, tabaco, pólvora, aguardiente, coca, hielo, mercurio. Para la medicina, la comida, la industria. El quinto real lo bajan de 20 a 10% y se aplica a toda la producción industrial. Estas reformas, ojo, generan el odio y la reprobación de muchos sectores de las élites. Los curas no quieren pagar impuestos, ¿ya? Los comerciantes que tienen permisos monopólicos, como José Gabriel Condorcanqui, no quiere la apertura de puertos ni que les suban los impuestos. Y muchos de estos se rebelan, ¿ya? Los primeros en rebelarse serán los curas, los jesuitas, que tienen mucha producción, tienen muchas haciendas y fábricas y colegios, y no quieren pagar impuestos, ¿ya? Y se rebelan y el gobierno termina expulsándolos, ¿ya? Ahora, muchos de los ingresos que se obtienen por estas reformas económicas terminan gastándose en el ejército imperial, la nueva flota y las nuevas fortificaciones, como el Real Felipe, por ejemplo. El rey obligará a los curas a dedicarse al ejercicio de la religión y no a los negocios. Los jesuitas protestan, los jesuitas serán expulsados. El gobierno apoya las reformas educativas, creando San Carlos, que es una universidad que competirá con San Marcos, y luego creando San Fernando. Bueno, ustedes saben que en el siglo XIX estas dos universidades y Guadalupe se fusionan con San Marcos, ¿no? Las 4 universidades de Lima son fusionadas. Y se llama Parque Universitario porque las 4 estaban alrededor del Parque Universitario, ¿ya? Y el gobierno apoya el mercurio peruano, ¿ya? Tomaron captura porque voy a cerrar para ir a darle las preguntas porque ya se nos acabó la clase. A ver, Fernanda, ¿qué pregunta tienes? Pregúntame, prende tu micrófono, porque en el chat no has puesto nada. No, profesor, se me levantó la mano. Ya, listo. Entonces, damos las preguntas para terminar la sesión. Para la próxima clase, anoten todo lo que tengan de dudas sobre la guerra de independencia, la crisis del Imperio Español y la guerra de independencia, que nos ha quedado faltando tiempo. A ver, 1, Argentina. 2, Brasil. 3, Colombia. 4, Alemania. 5, Ecuador. Repito: Argentina, Brasil, Colombia, Alemania, Ecuador. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, señores, señoras? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, muy bien. Gracias, Kiara, por ese apoyo. Listo, ¿todo claro? Muchas gracias por su atención, señores. Repito, pueden ustedes conectarse a las consultas académicas
Hay varios profesores que estamos en consultas académicas, turno mañana o turno tarde. Ya a mí me toca el viernes de 3 a 5, turno tarde, y en la mañana los días martes de 11 a 1, por si acaso. Además de eso, ¿no? Tomen apuntes para que la próxima clase tengan sus preguntas listas, si es que tienen dudas de lo que hemos ido desarrollando. Me retiro, cuídense mucho, que les vaya bien.